¿Listos? Hola, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar nuestro live del día de hoy. Este es el live número 7. Y bueno, el tema es ¿qué es la clínica psicoanalítica? ¿No? Pensamos en este tema un poco justo por algunas preguntas en lives anteriores, ¿no? De qué es el psicoanálisis, ¿no? Como algunos conceptos básicos de la clínica psicoanalítica y de lo que sucede un poco en un proceso analítico, ¿no? Esa fue como nuestro principal objetivo. Y bueno, estamos aquí, les voy a presentar a mis amigos, compañeros, colegas de la Sociedad Psicoanalítica. Está Claudia Villaseñor, ella es tanatóloga con experiencia en clínica, atiende adolescentes, adultos, niños también. Y bueno, pues bienvenida Claudia, qué bueno que estás aquí. Tenemos también a Eduardo Neri, psicólogo clínico también, con todo un experto en intervención en crisis. Por ahí, durante el temblor, el último temblor así súper fuerte en la Ciudad de México, Lalo estuvo haciendo como mucha intervención. Trabaja con familias también. Y bueno, bienvenido, Lalo. Está Karina es psicóloga clínica también. Ella tiene experiencia en clínica con niños, ¿no? Con autismo también, con algunos niños con alguna capacidad diferente. Y bueno, bienvenida Karina. Bueno, yo soy María Zúñiga, ya algunos me conocen, soy psicoanalista. Eh, en mi clínica yo atiendo adolescentes, adultos generalmente. Y bueno, estamos aquí para compartir con ustedes algunos conceptos básicos del psicoanálisis. Hola, buenas noches. El día de hoy vamos a tratar un tema que es sumamente interesante, ya que es la clínica psicoanalítica. Permítame un momentito, por favor. Listo, como les comentaba, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy interesante, que es ¿qué es la clínica psicoanalítica? Y para ello es fundamental conocer las diferencias que existen entre psicología clínica y psicoanálisis. Creo que al discurrir del tiempo, muchas veces hemos escuchado comentarios acerca del psicoanálisis como de la psicología y a veces se piensa que el psicoanálisis es parte de la psicología, pero un punto importante a destacar es que el psicoanálisis no es psicología. Y lo que sucede es que la psicología retoma algunos puntos o temas del psicoanálisis para su base teórica y eso lo hacen determinadas corrientes o enfoques. Pero vamos a comenzar a hablar sobre qué es la psicología clínica. La psicología clínica es un método terapéutico el cual se encarga de investigar, de realizar evaluaciones y de intervenir. ¿A qué me refiero con intervenir? A realizar un tratamiento. Voy a ir definiendo poco a poco la investigación, la evaluación y la intervención. En la investigación existen diversos métodos en los cuales el psicólogo puede llegar a recopilar diversos temas o información del paciente. Puede ser a través de una entrevista, puede ser a través de la observación o a través de test o pruebas psicológicas.
esta investigación es fundamental para realizar una evaluación, es decir, para conocer quizá el diagnóstico que va a brindar el psicólogo, porque los psicólogos hablan de diagnósticos, quizá para realizar una asesoría vocacional o para apoyar a la persona en el motivo de consulta que nos esté proporcionando. Es decir, puede llegar una persona a comentarnos que le han comentado que su hijo, que en la escuela su hijo tiene TDA, ¿no? En la escuela lo refieren con TDA y la mamá llega muy angustiada con el psicólogo y le menciona, es que mi hijo tiene TDA. Entonces, lo primordial es no realizar un diagnóstico sin una investigación previa, sin conocer a la persona, principalmente al sujeto con el que se va a trabajar o con el que vamos a trabajar como psicólogos. Porque una situación es la demanda de la escuela que comenta quizá que tiene TDA y una situación es muy distinta a lo que le sucede a la persona. Son miradas muy diferentes. Entonces el psicólogo tiene, cuando es una entrevista con niños o adolescentes, el psicólogo tiene una primera entrevista con los padres en las cuales recaba toda la información, ¿no? Puede recabarla a través de una entrevista, a través del diálogo, o puede recabarla también en esa misma sesión durante la observación, ¿no? Quizá cómo se muestra la mamá o el papá, si se muestra angustiado, si se muestra enojado, si se muestra triste. Creo que todas esas observaciones las vamos viendo en, en sus gestos, en sus movimientos y en su conducta. También la pueden realizar a partir de test o pruebas psicológicas que se llevan a cabo con el niño o el adolescente al que en cuestión. Asimismo, con el niño o el adolescente lo primordial es platicar con él, cuestionar, investigar, y si se va a realizar una prueba, no es únicamente realizar la prueba, no se trata únicamente de arrojar resultados, sino de tener un contacto con la otra persona para para que el psicólogo pueda brindar un diagnóstico y decir, bueno, quizá la escuela puede decir tiene TDA y el psicólogo puede arrojar otro diagnóstico en el cual puede decir, quizá no es TDA, quizá pueden haber problemas en casa o en la escuela está viviendo una situación de bullying que lo está llevando a ese tipo de conducta. Por eso es muy importante no decir únicamente tiene un diagnóstico y conocer a la persona para no encapsularla en el diagnóstico. Una vez realizada la evaluación, se realiza una intervención, es decir, qué tipo de tratamiento le es favorable o plausible al paciente. Eso se va dando situación por situación y con el paso del tiempo. Es decir, uno puede proponer un tratamiento con base en la corriente en la que se esté trabajando y a partir del avance que se vaya observando, modificar el tratamiento, ya sea meter otro tipo de técnicas o quitarlas. Esto es algo en lo que se basa mucho la psicología clínica, en brindarle un apoyo a la persona ante una situación que le genere una angustia o algún tipo de dificultad o ante la demanda que esté solicitando el paciente. A diferencia del psicoanálisis, este no brinda un diagnóstico, el psicoanálisis no brinda un diagnóstico, sino que se basa en la parte su método es la asociación libre y esta asociación libre se rige a partir del inconsciente. Es decir, aquellas formaciones del inconsciente como pueden ser los olvidos, como pueden ser los sueños, como pueden ser las equivocaciones, o a veces cuando decimos una palabra y después decimos, ay, no quería decir eso. El psicoanálisis no responde a la demanda del paciente. El psicoanalista lo que hace es
cuestionarlo, es cuestionar el deseo del analizante. Es decir, si una persona llega y te comenta, yo no sé qué hacer ante esta situación, no vas a arrojarle una respuesta de, sí, tú sabes qué hacer, o brindarle una herramienta para que lleve a cabo la situación. Lo que va a realizar es brindar ese reflejo de, ok, tú puedes comentarme que no sabes qué hacer, pero ¿qué me propones? El punto es que el psicoanalista genere ese reflejo al analizante para que él lo diga a partir, pues sí, lo comunique de la manera en que él pueda realizarlo, ya sea a partir de la palabra, de la conducta, de los sueños, de diversas formaciones, pero lo concientice, se responsabilice de ello y se dirija hacia su deseo, porque esa es la propuesta del psicoanálisis, dirigirse hacia su propio deseo y no hacia un ideal. Así, bueno, y en el psicoanálisis podemos abarcar diversos tipos, y no es únicamente un psicoanálisis freudiano, hay diferentes tipos de psicoanálisis que nos brindan diferentes oportunidades o diferentes formas de llevar este método propuesto por Freud. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Como lo comentaba mi colega Karina, hay diferentes tipos de psicoanálisis. Empezamos con el primero, que realmente, pues, algunos han escuchado hablar de Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, es el que hace la gran propuesta de esta palabra de psicoanálisis. La gran propuesta de Freud en este psicoanálisis que le vamos a llamar, digo, si se me permite esta enunciación, es el psicoanálisis freudiano. El psicoanálisis freudiano no es solo un conjunto de teorías psicológicas, como ahorita comentaba Karina, sino que supone además un método de investigación y un modo y tratamiento psicoanalítico que se basa en el análisis. La teoría psicoanalítica tiene su origen en los primeros años en los primeros años del siglo XIX, 1900, aunque se dice que antes ya estaba este movimiento, pero es el precursor y al que se le nombra como padre del psicoanálisis es Freud. Él hace esta gran propuesta y también nombra algo que se le llama inconsciente. Ese inconsciente en el psicoanálisis freudiano y posteriormente el inconsciente, todos los demás tipos de psicoanálisis o teorías psicodinámicas se caracterizan por dividir el psique en estos aspectos, el inconsciente y el consciente. Esta es la gran propuesta de Freud, que en el consciente y el inconsciente recoge los deseos, impulsos, sensaciones, algunos le llamamos primitivas y pulsionales. De alguna manera se desarrollan en la infancia, requieren un análisis precisamente de lo que hemos venido haciendo y cómo hemos venido aprendiendo o cómo hemos venido de alguna manera recibiendo toda esa parte de la cultura de manera singular que cada uno va percibiendo. Con singular, esa singularidad que, vamos a poner un ejemplo, si vamos a ver una película, pues aunque vayamos hermanos, papás, o familiares o amigos, cada quien ve algo diferente o coincidimos en algunas otras circunstancias. Esa es un poco de esta forma de percibirlo. Entonces, también hay otra propuesta de Sigmund Freud, que es los que han estudiado un poco de psicología, vamos a ponerlo, otras diferentes áreas de la mente humana, desarrollo humano, han oído del ello, yo y superyo. Esa es otra de las tópicas de Freud, en la cual
Mientras que el inconsciente y el consciente, ahí se dividen las circunstancias de vida, en el ello super yo, de alguna manera también en la forma de decidir o de percibir también lo que vamos decidiendo o haciendo. Otra propuesta freudiana son las pulsiones, como lo veníamos comentando, y otra propuesta es el desarrollo psicosexual de los niños. Ese es otra de las grandes propuestas, aunque esta propuesta del desarrollo psicosexual, a Freud lo pone en una circunstancia muy incómoda por los años en que la pone, que el niño también siente placer y desea. Esto es por la época y hasta la fecha creo que muchas personas no coincidimos o nos cuesta trabajo de alguna manera asimilar. De ahí, pues, viene otro tipo de psicoanálisis, que es el de Winnicott. Winnicott también es un psicólogo, psicoanalista, que él se centró en el papel de los objetos y de los fenómenos transicionales, que lo llamaba de alguna manera el papel de la madre y el vínculo materno-filial que era en el desarrollo humano. Winnicott consideraba que los problemas mentales se deben a fallos en la provisión de estímulos durante la infancia. Según el niño va desarrollándose, establece relaciones con el entorno y la diferencia entre ellos, y también entre los que lo rodean. Winnicott, de alguna manera, dice que pasa por fases, las fases de dependencia, hasta que puede ser autónomo, que es un poco lo que se trabaja en la psicología también. Tenemos otra teórica que es el Bueno, se nos fue un poco la señal de Eduardo. Esperamos a ver si se conecta. Sí, ahorita. Damos un segundo. Un segundo, a ver si no tarda en conectar, si no continuamos. No. Bueno, sí, Claudia, yo creo que ahorita a ver si regresa. ¿Puedo continuar para puntualizar un poquito lo que es el psicoanálisis lacaniano? En lo que si se conecta, pues si puede. El psicoanálisis lacaniano tiene que ver con el inconsciente, ya lo comentaba Cari al principio, por medio del inconsciente, por medio de sus actos fallidos, que son como el lapsus, que también lo... ¿Qué es un lapsus? Son esas cosas que decimos sin querer, como de repente le dices a alguien, ay, es que te ves muy mal, no, perdón, me equivoqué, te ves muy bien. Son esas cosas que saltan ahí y que también por medio de eso se puede interpretar. También el acto fallido, que es como un accidente, es como si no quisiéramos que pasara algo, pero pues lo hacemos que suceda. También están los sueños, la interpretación de los sueños, pero no como creemos de que, ay, soñé esto y ya puedo decir que soy como una divina, ¿no? Sino el inconsciente está ahí y es una manera en que se va deformando y hay que irlo desglosando para poderle dar esa interpretación. Está también hablar de ese inconsciente que está estructurado como un lenguaje. Habla el lenguaje corporal, también tiene mucho que ver en el psicoanálisis, en la postura, en la manera en que estás frente al analista y cómo te estás moviendo, también es una parte muy importante. Y hay pues como regla de oro en el psicoanálisis, que es la asociación libre. Habla de la asociación libre, dice que puedes hablar de todo lo que quieras
y de todo lo que puedas. Pero el psicoanalista también, pues no escucha como que todo lo que quieras, ¿no? También eso es algo muy importante. La escucha del analista tiene que ser flotante, escuchar los actos fallidos, escuchar el chiste, escuchar los sueños, las equivocaciones. El analista tiene que estar como pues muy atento a todo eso que está diciendo la persona cuando está ahí analizándose. Una de las cosas muy importantes en el psicoanálisis es la transferencia. No hay análisis si no hay transferencia. Es una de las reactualizaciones de las imágenes que tiene que ser puesta en el analista para que se pueda trabajar. Y la transferencia es lo que sostiene el análisis. El análisis es como el analista nunca responde a la demanda. Más o menos para puntualizar un poquito, y no sé, María, si quieras decir un poco más de la transferencia, o termina Lalo. Bueno, ya regresó Lalo, entonces, si quieres como continuar, Lalo, ya después empezamos a hablar como de estos elementos importantes en la experiencia analítica, y yo ya después digo como... Lalo, compartí un poco de lo que es el psicoanálisis lacaniano para que a lo mejor ya no puntualice eso. Si quieres continuar, Lalo, y ya después seguimos con la aquí con el internet, está lloviendo por acá y estamos con problemas técnicos. Ok, bueno, nos quedamos con, de alguna manera con Melanie Klein. No sé hasta qué parte nos quedamos de Melanie Klein, pero realmente las relaciones objetales con Melanie Klein son muy importantes. Y su concepto también que maneja en pulsión de muerte. Lo vamos a ver un poquito más adelante con nuestros colegas, pero nos seguimos con el psicoanálisis de Jung. Jung es un gran precursor y una persona muy controversial en la historia, pues esa división que hay entre Freud y Jung, que son historias muy interesantes, pero la propuesta del psicoanálisis junguiano, que así le llaman, está medio raro ese término, y pues, realmente Jung fue uno de los discípulos de Freud, que bien, de alguna manera inició con él y después se separa creando su propio tipo de psicoanálisis. Para Jung, si bien la propuesta de Freud la toma, sí la hace un poco, o la trata de hacer un poco diferente. Él empieza a manejar los diferentes tipos de inconsciente. Decía que en su teoría psicoanalítica consideraba la existencia de dos tipos de inconsciente. Uno, individual, en el que se pueden encontrar las vivencias reprimidas, y otro, colectivo, desde el que se hereden en parte el saber y conocimiento de los antepasados. Pero esto es desde el inconsciente. O sea, ahí es la diferencia, un poco la diferencia entre Freud, o una de las diferencias que tiene Freud. Él también es en este inconsciente colectivo, es la base en el que se puede ver la existencia de de diferentes formas, les llamamos arquetipos, pero es muy técnico esa palabra, pero de alguna manera son expresiones psíquicas universales, o sea, esa parte que es ya en la parte de la cultura, un arquetipo es una expresión dada que un grupo de gente, una sociedad, acepta como tal y se vuelve un arquetipo. Que estos actúan de manera autónoma ante sucesos externos. Una manifestación, cuando estamos, los que fuimos o asistimos a una manifestación en pro de las mujeres, o de algo que consideramos una causa porque ser escuchados, es esa parte del inconsciente colectivo que en ese momento, aunque seamos de otra religión, de otro pensamiento, nos une uno solo, ese arquetipo que de alguna manera vamos levantando consignas en cada una de las manifestaciones, si es en pro de las mujeres, si es en pro de los niños de cáncer, si es en pro de algo, eso se convierte, ese es el inconsciente colectivo que reaccionamos de manera diferente a como normalmente. Lo conocemos como también esa parte de porril o de porras, pero también en la parte
de delincuencia, digo, cuando estábamos estudiando en la prepa, en el CCH, en esas manifestaciones que había y que se daban circunstancias que nos daban el valor para hacer cosas que no hacíamos normalmente, ya sea por una represión o porque éramos niños muy, muy bien portados o porque éramos niños muy traviesos. Entonces ahí es el inconsciente colectivo, que ahí se forma de manera diferente y que empezamos a reaccionar de acuerdo a ese arquetipo o a esa consigna que traemos en ese grupo de gente. Hablaba también de la personalidad que se forja a partir de los procesos básicos, principalmente en el desarrollo de entre sujeto y objeto, un poco como Melanie Klein, que a la hora que determinan un nivel de introversión o de extroversión, eso que estábamos hablando. O sea, hemos escuchado que hay niños introvertidos, o nos han dicho que algunos somos introvertidos, no nos gusta bailar porque no nos gusta sentirnos expuestos. Entonces, habla de esa parte. O extrovertidos, los que no son muy buenos, vamos a ponerlo así, en las expresiones artísticas y de alguna manera son extrovertidos. Bueno, nos pasamos a el psicoanálisis de Adler, que también era psicólogo, y después incursionó en el psicoanálisis. La mayoría de los psicoanalistas de esa época, primero estuvieron en la psicología, en la psiquiatría, filosofía, y ya después fueron incursionando al psicoanálisis o se fueron integrando. Adler es uno de los que aporta el aquí y el ahora. En este tipo de psicoanálisis se centra más en el yo consciente, que de alguna manera es el pensamiento que Adler dice que ahí es donde está lo que tenemos que trabajar, o los que trabajan los psicoanalistas. También él tenía una propuesta muy interesante con respecto al sentimiento de inferioridad. El sentimiento de inferioridad lo hemos platicado un poco en la psicología, que es la autoestima, esa autoestima que dicen, traigo a mi hijo, entro al consultorio y mi hijo tiene una baja autoestima, o que hay que tratar de elevar la autoestima. El psicoanálisis lo maneja de manera muy diferente a la psicología, y una de las propuestas precisamente de Adler era trabajar el yo pero a nivel psicoanalítico. En ese análisis que no tenía que ver con, de alguna manera, con pruebas psicométricas precisamente, sino con esa palabra, el que el niño empezara a palabrar, empezara a reestructurar, a redirigir o hacer decimos vulgarmente, que nos caiga el 20, que hacer que esa baja autoestima, que así se le llama en psicología, de alguna manera retomara un curso diferente para poder que el niño, el adulto, el adolescente pudiera percibir desde otra perspectiva su concepto de sí mismo o su yo. De aquí nos vamos a el psicoanálisis interpersonal de Sullivan. Casi Sullivan no lo conocen muchos, pero tiene buenas propuestas en cuestión al dinamismo y a sus necesidades. El dinamismo son como, él lo interpretaba como maneras perpetuas a través del tiempo en el que el individuo transforma su energía dirigiéndola al intento de satisfacción de su necesidad. Se oye medio raro, pero bueno, esta es como, interpretándolo un poco, que de alguna manera esas ganas, esos deseos que tenemos, necesitamos recargarlos o desbordarlos o hacerlos en algún lugar, ¿no? Entonces, en ese lugar, ese es el intento de satisfacción de esa necesidad. Ya sea por decir, vamos a poner, si yo estoy trabajando con algún niño que es muy inquieto, que es violento, entonces, pues, lo que se aconseja con los padres es que los metan a cuestiones de deporte, en cuestiones, de alguna forma que dicen por ahí que se canse, pero con cierto orden y con una supervisión. El psicoanálisis no lo maneja así, lo maneja de manera diferente, lo maneja desde la palabra, pero esa es la propuesta que la hace él, Sullivan, en el dinamismo y sus necesidades. Después nos seguimos con un humanista, un psicoanalista humanista que algunos no lo toman como psicoanalista, que es Erich Fromm. Erich Fromm lo conocemos algunos por un libro que se llama El arte de amar. Él trata de alguna manera vincular el psicoanálisis
de una manera positivista que realmente, pues, los psicoanalistas que me están escuchando, pues, sabrán o saben más que nosotros en ese sentido, que no se puede hablar desde esa parte. Desde aquí de Erich Fromm, él maneja un poco lo que es el afecto y el amor en esa parte humana, que tanto por medio del amor somos capaces de enfrentar el dolor, a partir de lo que otorgamos, del sentido, el significado que le damos a esa palabra de amor o a ese acto amoroso, de acuerdo a un dolor, una pérdida. Aquí en el live ya tuvimos uno de duelo y melancolía, ahí como lo trabaja un poco el psicoanálisis. Entonces, ese es el Erich Fromm. Después llegamos aquí con una persona muy controversial, que es James Lacan, que bueno, los que se atrevan a leerlo, entenderlo y escucharlo, pues los felicito, pero creo que aquí nos va a hablar un poco nuestra colega de qué es un poco de Lacan. Bueno, en el momentito que te conectaste lo comenté, y terminé hablando pues un poquito de la transferencia. No sé si quieras continuar algo, María. Ok, Claudia, gracias, Lalo. Bueno, al final, para empezar a hablar de psicoanálisis lacaniano, habríamos que plantearnos quién era Lacan, ¿no? Lacan es un médico psiquiatra que hace una relectura de los textos de Freud, y es a partir de esta relectura que empieza a plantear cosas importantes, ¿no? Es el psicoanálisis con el que trabajamos en la sociedad psicoanalítica, a partir de donde se ponen temas, se hace investigación y se imparten algunos seminarios, ¿no? Es importante mencionar que Lacan hace un retorno a Freud, ¿no? Es decir, sí hay psicoanalistas anteriores, ¿no? Pero como queriendo innovar, y lo que hace Lacan es releer a Freud, y Lacan menciona, habla de la transferencia, evidentemente, que es uno de los conceptos fundamentales del psicoanálisis que Freud ya había mencionado. Freud se da de la transferencia a partir del caso Dora, que es un caso de los más conocidos de Freud, ¿no? Es como muy largo para explicarlo por aquí, pero a partir de ahí se habla de transferencia. Lacan ya la plantea más adelante, pero también se plantea algo muy importante. Al final, la transferencia es lo que hace que se pueda vivir y experimentar valga la redundancia, la experiencia psicoanalítica, porque igual en otros slides se ha explicado un poco qué es la transferencia, pero bueno, retomando un poco eso, la transferencia, así como lo voy a mencionar de manera simple, es esa reactualización de los primeros vínculos que tenemos al inicio de nuestra vida. Puede ser mamá, papá, hermanos, personas que estén al cuidado del bebé, de nosotros, ¿no? A partir de ahí adquirimos estas imágenes que nos van a acompañar a lo largo de nuestra vida, ¿no? ¿Y por qué la transferencia es como tan importante dentro de la experiencia psicoanalítica? Porque sin ella no se podría establecer un movimiento ahí, ¿no? El analizante llega y establece esa transferencia, o sea, le pone al analista un saber de esos primeros vínculos, y es a partir de ahí donde se puede establecer movimientos, repito, ¿no? Y también se plantean dos tipos de transferencia, ¿no? La negativa y la positiva. La transferencia positiva tendría que ver cuando el analizante llega, ¿no? Como con una posición muy amorosa, con todas las sucesiones, como muy dispuesto a iniciar el proceso psicoanalítico.
Y la negativa, evidentemente, al reactualizar estos vínculos, ¿no? Que por ahí no fueron tan buenos a lo mejor, pues estas pulsiones agresivas o energías agresivas, pues también se ponen en la figura del analista. La palabra negativa no tiene que ver como con algo malo. Al final al analista esto le sirve justo para empezar a cuestionar cosas pues de la historia del analizante, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Un analizante puede llegar como muy enojado a reclamarle al analista un montón de cosas, ¿no? ¿Por qué me cobras tanto? ¿O por qué te tardaste 5 minutos en llegar? Y el analista tendría que cuestionar, pues, como por qué está enojado, con quién es el enojo, ¿no? Porque al final el analista está ahí como para recibir eso y cuestionarlo. Esto da un movimiento al proceso analítico, es como también ahí vamos a seguir hablando como de estas cosas puntuales, pero la transferencia, sin embargo, es como el motor del análisis. También, bueno, suceden otras cosas dentro del dispositivo psicoanalítico, como son la interpretación, ¿no? La interpretación que se tiene que hacer en cierto momento no es interpretar por interpretar, tiene que ver con todo lo que se escucha ahí, no es como decir, está diciendo tal cosa por que se le ocurrió. No, hay que cuestionar, ¿no? Y estas interpretaciones lo que hacen y provocan son, la idea es como provocar en el analizante una pregunta, ¿no? La interpretación es otra de las cosas que suceden en el análisis. Ok, bueno, entonces aquí seguimos con esta parte de la interpretación. Bueno, la interpretación Lalo, creo que antes de que continúes, creo que es importante mencionar esta pregunta, ¿no? Como para también ir respondiendo un poco las preguntas. ¿En qué se diferencia este tipo de terapia más? Si alguien quiera comentar algo, ¿no? Ya un poco se explicó la diferencia entre la terapia, los enfoques de la psicología y el psicoanálisis. No sé si alguien quiera como brevemente como explicar otra vez esta diferencia para que quede un poquito clara. A ver si a mí me queda duda con la misma pregunta. Dice que cuál es la diferencia en este tipo de terapias, de terapia a las demás y cómo me ayuda como paciente. Se refiere a la parte psicoanalítica, ¿no? Ok, entonces, digo, uno que ha transcurrido por el camino de la psicología y después trabajando la parte del psicoanálisis, creo que cómo ayuda a un paciente la parte del psicoanálisis, yo lo podría tal vez interpretar un poco así para ubicar la pregunta. Como lo comentabas tú, María, creo que la diferencia entre el psicoanálisis y la psicología es que la psicología se basa en algo de tratar de hacer al paciente funcional. Llegamos de alguna manera con algo que no podemos, con algo que no es, desde que no soportamos o que tenemos conflicto, circunstancias de vida, pérdidas en lo particular, pérdida del trabajo, pérdida de alguna persona amada, querida, en un rompimiento de una relación puede ser. Entonces, desde la psicología, que tiene diferentes psicologías también, digo, en el cognitivo-conductual, que es la que estuve trabajando mucho tiempo, se hace un análisis funcional. En ese análisis funcional se ve la forma de intervención.
Entonces, ¿cómo puede ayudar un paciente en lo psicoanalítico? Aquí se trabaja por medio, en el psicoanálisis, por medio del habla. En ese hablar, en esa interlocución que hay en un consultorio con esa persona que le suponemos un saber, esa persona a la que le depositamos la confianza, que vamos a hablar un poco más adelante de esa transferencia que se puede, que se tiene que instaurar para activar, le llamamos en psicoanálisis, el dispositivo psicoanalítico, que María nos va a hacer favor de ampliar este punto. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar el psicoanálisis? Que desde el psicoanálisis no trata enfermos, trata sujetos en falta. Sujetos en falta que, pues todos estamos en falta. Nos hace falta un mejor trabajo, una mejor calidad de vida. Tenemos objetivos y deseos. Deseo del psicoanálisis es muy diferente a un objetivo, pero el psicoanalista tiene ese recorrido teórico que puede instaurar de una forma amorosa al paciente para precisamente no verlo como un enfermo. No clasifica. Y al momento de no clasificar, le da la oportunidad a cualquier persona que vaya a una sesión psicoanalítica a una escucha diferente, porque ya no estamos oyendo a un obsesivo compulsivo, estamos oyendo a una persona que le falta algo. ¿Qué es? No sé, no sabemos. Por eso es el trabajo psicoanalítico. Entonces, sí, y ahí María me puede decir un poco en ese respecto. Sí, esto que mencionas es bien importante, ¿no? ¿A qué apunta el psicoanálisis? Pues a que el sujeto se haga responsable, ¿no? De su existencia, la vida como es. Al final es una demanda amorosa porque, bueno, lo que vamos como buscando es esta respuesta de qué soy para la otra persona, ¿no? Y el psicoanálisis también en las sesiones se plantea eso, ¿no? ¿Qué soy? ¿No? Y la apunta justo a vivir la vida, ¿no? Y desde ahí, bueno, es una apuesta amorosa. A diferencia de otras terapias que ya se mencionó, trabaja como con lo consciente. El psicoanálisis trabaja justo con lo inconsciente. Y justo Lacan menciona que el lenguaje, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, es decir, ¿no? Se trabaja y se reescriben cosas a través de lo que se habla, ¿no? Pues esto es como lo que al final vamos a hablar un poquito de qué es lo que pasa con el analizante dentro de la experiencia analítica, ¿no? Pero bueno, un poquito para darle respuesta a la pregunta de Chava Gómez. Y continuamos con esto que hablábamos, un poco de la interpretación, ¿no? Que también es como una de las características de la experiencia psicoanalítica. Ok, sí. Bájale. Aquí agregando unos detalles técnicos. Ok, nos vamos un poco a hablar de esta parte de la interpretación, como dice María. La interpretación, de alguna manera, supone, vamos a ponerlo así, evidenciar y hacer llegar al paciente, un poco lo dijo Karina al principio, hace llegar al paciente aspectos de sus propios contenidos, como dice María, inconscientes. El psicoanálisis trabaja la parte inconsciente y de sus consecuencias. Vamos a poner, esos contenidos inconscientes tiene que ver algo con la represión. Hay un lenguaje que se está manejando en una sesión en el cual llegamos y decimos, llego a sesión y digo, es que actualmente pues no tengo ganas de nada, no he podido realizar mis objetivos, mis deseos, no he podido cambiar de trabajo o en alguna situación que no empiezo a tolerar. Entonces, en ese discurso que estamos realizando en sesión, en ese dispositivo psicoanalítico, a veces podemos tener algún fallo al hablar. En lugar de decir blanco, digo amarillo. Vamos a poner ese ejemplo, en el cual
tiene una interpretación. Esa interpretación es algo quiso decir desde el lado de la represión, de lo que no puede decir conscientemente. Entonces, ahí es donde se hace la psicodinamia, la parte psicoanalítica de ver qué es lo que está tratando de decir al paciente. No solo por una sola palabra, aquí se llama articular esos lapsus, le llaman, Karina así lo puntualizó, esos lapsus, esos fallidos, esos actos fallidos que pueden ser en acto desde pegarnos con una mesa, en el habla, esos lapsus que nos dicen desde el inconsciente. Eso es lo que se trabaja en la interpretación en un dispositivo psicoanalítico. De alguna manera, vamos a ponerlo, es un llamado del inconsciente para ser escuchado. Y la labor del analista, del psicoanálisis en particular, es trabajar con esos inconscientes. El contenido inconsciente también se manifiesta en síntomas o síndromes emocionales. El síntoma es muy importante, ahí nos dice precisamente en una depresión, no me quiero levantar, no puedo, lo que comentábamos en un principio. Los actos fallidos, como habíamos comentado, tienen un contenido simbólico en acciones, como es equivocarnos. También las resistencias, en la misma transferencia, hay otra forma de que habla el inconsciente, que es en los sueños, los silencios, cuando llegamos a sesión y llegamos y decimos, le voy a decir todo lo que me pasó, y llegamos y no alcanzamos a articular o decir nada, absolutamente nada. Entonces, ahí se está diciendo mucho. Ahí es como, voy a poner un ejemplo contrario, el psicólogo en una prueba psicométrica le pide a un niño que se dibuje él, y pone un punto. Nosotros no sabemos qué significa ese punto, pero para el psicoanálisis ahí se está diciendo mucho, más de lo que no se quiso decir. Entonces, el niño que le dices que se dibuje él mismo y llena toda la hoja, ahí se dice algo diferente. En la interpretación no hay dibujos en el psicoanálisis, es precisamente el habla la que va haciendo esa articulación de lo que no se dice. Entonces, los contenidos inconscientes se manifiestan en síntomas y síndromes de alguna forma, o sea, en esos actos. De alguna manera, la interpretación se lleva tiempo, ese tiempo en el cual no lo define un analista. No hay sesiones que podamos decir, a la quinta sesión ya vas a estar con tu fobia sanado. ¿Por qué no sanado? Porque volvemos al punto de que el psicoanalista no ve enfermos. Entonces no tiene nada que sanar. Tenemos que ver qué está en falta. En ese inconsciente estamos tratando de hablar de esa falta que el analista es su trabajo. Nuestra labor es hablar de manera libre, y muchas veces en esa libertad de hablar se manifiesta el inconsciente. No sé si quieran puntualizar aquí algo al respecto. Sí, bueno, comentar un poco, ¿no? Retomando lo que dices de la interpretación y de la importancia, estás mencionando un poco la importancia del lenguaje, ¿no? De la palabra, justo con lo que trabajamos. Aclarar aquí un punto, que no se trabaja con el lenguaje corporal, ¿no? Es con lo que escuchamos. Estamos ahí para escuchar, como bien dice Eduardo, para esperar la emergencia del inconsciente. De esta manera podemos trabajar, ¿no? Y bueno, otra forma en la que se trabaja, ¿no? Y que genera como un montón de controversia en muchas de las ocasiones, son los cortes en la sesión, por ejemplo, ¿no? Es como otro punto que sucede ahí en el análisis. Y es un punto muy interesante porque dices, es muy controversial, porque muchas veces las personas cuando están en el análisis y de repente, pues cuando empiezan en ese análisis y les dice a lo mejor que va a haber una duración de, no sé, 45 minutos, 40 minutos la sesión, y de repente solamente han transcurrido 15, 20 minutos y el analista le dice, hasta aquí, nos vemos la próxima semana, hay ese corte.
Y ese corte en la sesión es un punto clave porque es para ir hacia la dirección de la cura. Es cuando el analista está viendo un momento en el que pues emerge el inconsciente y debe de hacerlo para que el analizante pues sea él el que se cuestione, para que esto que él estaba diciendo de alguna manera lo deje pensando y muchas veces él mismo pueda darse una respuesta. El corte en las sesiones de psicoanálisis, pues no habla de determinado tiempo, como lo decías hace rato, también va hacia la dirección de la cura, tiene que ser muy puntualizado y hay como que el psicoanalista tiene que estar muy consciente, decían también en la interpretación, cuando hay una equivocación, cuando dice algo y, no, es que no quería decir eso. Es también como que ahí se hace un corte para que voltee, para que el analizante pueda darse cuenta el por qué se está equivocando. No se está equivocando, simplemente está hablando el inconsciente y eso es lo que tenía que salir. Los cortes también son como en esos lapsos en que también, pues no dices nada, te quedas callado y ahí también es como que se corta la sesión. El por qué si ibas con la idea de hablar de una cosa, el decir algo, de momento no dices nada, ahí también se está diciendo algo y también es importante el que haya ahí un corte. Hay otra cosa que es importante para el psicoanálisis y es también hablar del pago, que es un punto también importante que se debe de hacer. Con base en lo que está comentando mi compañera, también es muy importante mencionar algo que señala Lacan en apertura a la sección clínica, que es cuestionar al analista. Sí se realiza un corte, pero también es esencial dar razones de por qué se realiza ese corte. No únicamente se realiza un corte porque uno lo percibe o lo presiente, ¿no? Se da una razón, se explica, o sea, el analista no actúa únicamente bajo decir, pues aquí lo corto, sino que tiene que dar un motivo del por qué lo corto. Quizá el motivo no va dirigido directamente hacia el paciente, pero sí hacia sí mismo mencionarse o explicarse por qué es importante cortar en este momento. Quizá para generarle ese deseo al paciente, para que lo reflexione, para que haga algo con lo que se quedó en ese corte. Pues como también menciona Lacan en apertura de la sección de la clínica, es que el inconsciente nos guía mal. Es decir, o sea, si no simplemente es cortar o dar una interpretación, es cuestionar qué estamos haciendo como analistas, por qué interpretamos, por qué cortamos, por qué realizamos ese pago, como mencionaba Claudia. El pago no es un intercambio económico como se realiza en otras profesiones. El pago en psicoanálisis es simbólico, es decir, es el valor que se le da a esa escucha, a ese diálogo y a ese acto amoroso que se presenta tanto en el analista como en el analizante. Yo les voy a poner un ejemplo. Una persona llega a una sesión de análisis, le comenta a su analista que quizá no tiene pues la cantidad económica para solventar ese gasto. Sin embargo, el analista del otro lado mantiene esa escucha activa para poder acordar ese pago. Le empieza a comentar quizá la situación económica que está pasando y el analista le propone, bueno, ¿y tú de qué manera podrías realizar ese pago? ¿O con qué estás dispuesto a pagar? Y este sujeto analizante, pues le comenta así como, no sé con qué pagarle, ¿no? Porque pues, le comento que no tengo la parte económica.
Y el analista le menciona, bueno, en este momento, ¿qué es algo de valor para ti? ¿Qué es eso valioso para ti? Y el analizante menciona que tiene un anillo que compró con su primer sueldo y para esa persona es sumamente significante este anillo. Y el analista le propone que regale ese anillo a otra persona, porque el pago es un acto amoroso, sí, hacia, en ese conjunto, en esa relación analizante y analista, pero también es un acto amoroso hacia sí mismo. Entonces, si se realiza el pago, no es únicamente hacia el analista, porque el analista también paga, el analista paga con su cuerpo, paga con las interpretaciones que realiza, paga con la palabra, y no es un pago simbólico. También el pago ayuda a balancear ese acto amoroso entre el analista y el analizante. Es decir, muchas veces un analizante puede llegar a decir, es que le traje un regalo. Y el analista va a mencionar, muchas gracias. Creo que depende de cada corriente, de cada, pues sí, de cada tipo de psicoanálisis, si acepta o no el regalo. Pero quizá a veces los analizantes realizan ese tipo de actos porque quizá no alcanza con lo que ellos pagan, quizá como con dinero o pagan con algo simbólico, ¿no? Otra persona puede llegar, quizá otro sujeto puede llegar a pagar con obras, pero es un acuerdo tanto con el analista como el analizante. Si tienen alguna pregunta, coméntenme. Intenté explicarlo de una manera que pudiera compartir ese ejemplo de una manera más sencilla. Gracias, Karina. Un poco agregando algo a lo que mencionas sobre el pago, ¿no? ¿Por qué el pago? El pago tiene que ver con esta pérdida que siempre tenemos que tener, ¿no? Sí, ¿no? No hay como una tarifa, se tiene que escuchar, primero si hay demanda de análisis, si es que se quiere estar ahí por una demanda real de análisis, y a partir de ahí establecer la forma de pago, ¿no? Lo que tú comentabas, por ejemplo, es todos los regalos y así, pues habría que cuestionar como por qué los regalos al analista, ¿no? El pago es importante porque si el analizante no paga, su análisis lo va a pagar afuera de otra manera. Siempre hay que pagar, siempre hay que perder algo, ¿no? Un poquito ahí agregando a lo que comentabas, ¿no? Y otro punto importante del psicoanálisis y también muy cuestionado es la frecuencia de las sesiones, ¿no? Freud, al principio de toda su investigación sobre psicoanálisis, mencionaba que establecía que las sesiones fuera a diario, había pacientes que veía hasta 2 veces al día, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ya más adelante Lacan, ¿no? Plantea algo que es como bien interesante, ¿no? Él menciona que el inconsciente, que ya hablamos un poco que este inconsciente tiene que ver con el lenguaje, es atemporal, o sea, no tiene un tiempo en el que surge, porque si hablamos de una persona que llega a análisis a los 30 y tantos años, pues tendrá 32 años de historia, ¿no? Entonces, no hay un tiempo. Entonces, esta temporalidad del inconsciente tendría que ver un poco con el establecimiento de las sesiones, ¿no? Actualmente, por la subjetividad de nuestra época, pues es como muy complicado sostener un análisis más de 2 veces a la semana, ¿no? Hay casos, ¿no? Que ameritan, ¿no? Según lo que se escucha, como en las primeras entrevistas, pues más sesiones. No tiene que ver con que, y es algo que preguntan, ¿no? O sea, ¿por qué 2 sesiones? ¿A poco estoy tan mal? No, o sea, no tiene que ver con que si está bien o mal, ¿no? Hay que ver qué se escucha ahí, ¿no? Pero se plantea este número de sesiones mínimas, 2 sesiones, justo por la temporalidad del inconsciente y porque
se tiene que, pues, que hablar, ¿no? Y esperar como justo estas salidas como comentaba Claudia, ¿no? Algún lapsus, estar escuchando, estar al pendiente. Sería maravilloso que se pudiera hacer análisis todos los días. La misma economía, ahora la pandemia, ¿no? Incluso ha cambiado ahí como también los tiempos de asistencia a las sesiones, pero con eso tendría que ver un poco el número de sesiones, ¿no? Trabajamos con lo inconsciente, no con lo consciente, ¿no? Entonces, ese es como un tema súper importante, así como, y hablemos como un poco del consultorio, del dispositivo analítico, un poco ahí de la función del diván, ¿no? Que es como todo un pues, símbolo, ¿no? De la psicología, ¿no? La psicología lo utiliza, la verdad no sé por qué, pero en el psicoanálisis tiene como una relevancia muy importante. Importante. Pues mencionando un poquito de lo que es el dispositivo, María, es todo lo que conlleva el psicoanálisis, todo lo que hemos venido como ahorita puntualizando, que es la transferencia, es la asociación libre, la posición del analista también, el cobro, el corte, el tiempo. Y pues el diván, las personas piensan que desde la primera sesión que llegan es, ya voy a ir al diván. Y no, el diván, para llegar al diván es un espacio en donde el analista tiene que estar en esa escucha, de verdad, en esa escucha, y en cuanto el analizante habla y se cuestiona de él, se cuestiona qué está haciendo con su vida, se cuestiona qué quiero en mi vida o qué quiero hacer, es como cuando pasa al diván, no nada más llegar y hablar, sino en el momento que se confronta, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué quiero con mi vida? Es cuando pasa al diván. El dispositivo es una pieza de conjunto, son diferentes piezas y elementos preparados para realizar la función determinada, para realizar esa función del psicoanálisis. Es como ese lugar donde, es tu espacio, donde llegas, donde sabes que ahí es lo que vas a hablar, lo que vas a expresar, es donde vas a sacar todo. Y muchas veces, pues sí, desde ese inconsciente que hay cosas que a lo mejor ni siquiera recordabas, hay cosas que ni siquiera jamás habías hablado, pero que en ese espacio está como que todo estructurado, es todo, como si todo fuera acomodado muy, muy meticulosamente para que se cree ese ambiente donde pueda darse el análisis. Un poquito. Y ahí también pues es como que esa parte donde pues vas a depositarle a ese analista como que pues tú vas por ese saber del analista, ¿no? Donde pues también de alguna manera te fijas como que en esa formación del analista. Sí, voy a agregar un poquito ahí al uso del diván, Claudia, ¿no? El uso del diván, como lo menciona Claudia, sí tiene una función, ¿no? Y llega un momento de estas entrevistas preliminares donde el analizante se hace esta pregunta por su existencia y es ahí donde pasa diván. ¿Por qué pasa diván? Porque una de las cosas que perdemos al inicio de nuestra vida de niño es la mirada, ¿no? El tener todo el tiempo la mirada del analista de frente provoca como que el paciente a veces no quiere hablar, esté como pendiente de la reacción del analista, pues lo que estoy diciendo le está gustando o ya se enojó. Entonces, justo, ¿no? Nos situamos detrás del diván para que opere también la asociación libre, ¿no? Donde el analizante puede hablar sin esa mirada del analista que también es por eso un poco
un poco, por eso es el uso del IBAN. Y bueno, respondiendo aquí rapidísimo a una pregunta que tenía que ver con lo que comentaba Karina del pago. Bajo este entendido de pago, símbolo y o corriente, ¿cómo se debe interpretar la relación analista-paciente? ¿No? Esta pregunta también es como, bueno, todas son como muy importantes, ya poco a poco vamos a ir contestando las demás. No hay una relación de amistad, no somos amigos analista y analizante, ¿no? Es una función, ¿no? Más adelante vamos a hablar como un poco de la función del analista. Somos una función, de esa manera operamos, no somos amigos, no somos cuates, ¿no? Es analista y analizante, nada más. Y bueno, hablamos también un poco, bueno, vamos a hablar como un poco de la formación del analista, ¿no? Cómo se llega a ser analista, como por qué es importante el recorrido para llegar a ser analista, como para tener esta capacidad de escucha dentro del dispositivo psicoanalítico. Ok, con respecto a la formación del psicoanalista, es un tema bastante complicado por la connotación, ¿no? ¿Quién autoriza a alguien para ser psicoanalista? Hay tres factores importantes. Primero es estar en análisis, hacer el lazo social, pero con la misma, vamos a poner con el enfoque psicoanalista y autorizarse para hacerlo. Entonces, ya tomando en cuenta estos tres factores, creo que muchos piensan que el analista se autoriza por sí mismo. No, el analista por lo regular tiene que tener un recorrido filosófico, psicológico. Hay muchas personas que tuvieron otra profesión y después empezaron a estudiar una maestría de psicoanálisis o empezaron a llamarles el psicoanálisis la atención y empezaron a meterse en un lazo social o a integrarse en un lazo social para empezar a cuestionarse. El psicoanálisis es cuestionarnos, aprender a cuestionarnos primero nosotros en ese intento de captar la teoría, la táctica, la estrategia, la política, a seguir en un dispositivo psicoanalítico. Entonces, ¿cómo es la formación del psicoanalista? Volvemos a ese punto. La formación del psicoanalista definitivamente está basado en la teoría. En este caso, el que es el padre del psicoanálisis, que es Freud, Sigmund Freud, es el que nos da la pauta, como lo habíamos comentado anteriormente también en los diferentes psicoanálisis, hablan algo similar, pero toman un elemento de manera diferente para hacerlo como su teoría, pero la base es lo que Sigmund Freud nos pone como base. Vamos a ponerlo desde ahí. En esta formación del psicoanalista, de alguna manera muchas veces tenemos que estar en la teoría filosófica, estar estudiando mucho filosofía, estar estudiando las diferentes formas antropológicas del ser humano, cómo se interrelaciona con sus vínculos, cómo ha sido la parte de la historia humana, pero de alguna manera para tener esos elementos y entrar en análisis de preguntarnos de acuerdo a las necesidades que cada individuo tiene, ver la falta o analizar la falta. No precisamente es, lo comentábamos anteriormente, es ver una enfermedad. Podemos hablar de una fobia. Entonces, si el analista no tiene una formación en la cual tiene la teoría como base, como en este caso nosotros que estamos en la Sociedad Psicoanalítica de los Sábados, leemos a la letra a Lacan. Entonces, él hace una propuesta también, pero le llama el retorno a Freud, el aprender a leer a Freud, que es el que inicia en esta incursión para, de alguna manera, trabajar el psique humano y encontrar una respuesta. El analista
que tal vez no la tiene. Entonces se forma ese sujeto supuesto al saber. Ese sujeto supuesto al saber que le suponemos algo que sabe. Entonces, para que haya esa autorización, tiene que haber un bagaje completamente teórico en el cual no puede estar basado en circunstancias dicen que los psicoanalistas son muy subjetivos y que no hay algo que sustente cuando ellos están analizando un paciente, o como comentaba hace ratito Dulce, que diga, Claudia, perdón, estaba comentando en ese corte. ¿Cuándo sucede un corte? Si no hay un bagaje para que el analista lo pueda realizar, entonces no tenemos esa consistencia, yo le llamaría atrevidamente así, esa consistencia para poder analizar las acciones o la palabra del sujeto. Y las acciones no me refiero a lo corporal, sino que esa palabra denota una acción. La palabra hice esto, me sentí de mal o me entré en culpa porque no cumplí con lo necesario. Ahí está la falta. Entonces, en la incursión de alguna manera de la formación del analista es precisamente esa parte teórica de acuerdo al enfoque o a los diferentes psicoanálisis que puede haber. Aquí hay una pregunta, pero bueno, ahorita la vamos a tratar de contestar más adelante. No sé si me podrías apoyar un poco ahí, María, con esta parte. ¿Cuál pregunta? ¿Cuál de todas? Porque tenemos ahí como varias retrasadas. Sí, bueno. Lo de las resistencias, ¿no? Por ejemplo. Exacto. ¿Por qué se presentan resistencias para llegar y luego permanecer en el psicoanálisis, ¿no? Las resistencias tendrán que ver con algo muy importante porque a veces los movimientos que se dan dentro del análisis pues provocan resistencia. ¿Por qué? Porque no es fácil moverse de una posición que se ha sostenido por años, aunque esa posición genere mucho sufrimiento, ¿no? Porque, bueno, pues el analizante generalmente llega como con la demanda de quiero estar bien, ¿no? Es bien complicado, aunque en lo consciente el analizante llegue como con esa demanda, en lo inconsciente es bien complicado moverse de esa posición. Por eso se presentan las resistencias, falta la sesión, llegar tarde, incluso por ahí se puede interpretar a veces la puntualidad, ¿no? No todo es interpretable tampoco, pero sí la resistencia tendría que ver con estos cambios de lugar, de posición que se dan dentro del análisis. Un poco ahí para responder a Salvador esta pregunta con las resistencias. Hay otra, no sé quién me pueda apoyar con esa pregunta, la voy a leer. ¿La transferencia puede migrar de positiva a negativa durante el tiempo de la sesión de análisis? Durante la duración del análisis. No sé si se refiere al tiempo de la sesión o como a todo el proceso analítico. ¿Alguien me quiere apoyar con eso? No escuché bien la pregunta, María. Es que no puedo verla. Ok, dice, la transferencia puede migrar de positiva a negativa durante la duración del análisis. Y podemos responder ahí. ¿Podremos responder que sí? O sea, sí puede migrar de una a otra. Yo podría comentar que la transferencia sí va cambiando tanto de positiva a negativa, ya que como mencionaba Ángeles, ese vínculo que se establece con en el analizante y en el analista va variando, es decir, cuando hablamos al analista, creemos que le hablamos al analista, pero
hay un detrás, hablamos hacia alguien más. ¿A quién? Quizá no lo sabemos, pero ese hablarle a alguien más puede llevar hacia lo positivo o hacia lo negativo. Por ejemplo, si hay momentos en los que con la madre o el padre hay una relación que te genera quizá un vínculo afectivo, de una relación que podremos llamar buena, Ajá. y hay otros momentos en los que te genera esa incomodidad, ¿no? Ese recelo, ese enojo. Entonces, dependiendo de la posición en la que se encuentre el analizante, a quien se está dirigiendo va variando. Es decir, en un momento puedo estarle hablando a alguien más que me genere esa transferencia negativa y se le dirige hacia el analista. En otros momentos puedo estarle hablando al analista, que detrás le estamos hablando a alguien más, y puede haber esa transferencia quizá positiva, pero sí es A mí variable me en cada sesión y en el transcurso de Y la otro sesión o punto, del ¿no? No análisis. puede haber amor sin odio. Eso es algo que también hemos Como visto. Por eso, Claudia. o sea, sí, no puede haber, no se puede pensar en el amor, que es la transferencia, sin el odio, ¿no? Es como Ajá. que puedes amarlo o puedes como odiarlo y puedes ir como de ese punto a otro. Eh, la transferencia cuando es la negativa, la positiva, sin Ok. decir positivo de bueno o malo. Yo lo veo así, sí puede haberlo, porque no puede haber una cosa sin la otra. Sí, comenta Miguel Correa, ¿no? Aclarando este punto si era como dentro de la sesión o durante el proceso. Durante el proceso, como en la sesión, sí cambia, ¿no? Hay sesiones donde los analizantes, ¿no? O uno mismo como analizante, sale como muy enojado con el analista, ¿no? O ese día no quiere ir a la sesión porque la sesión anterior salió súper enojado por algo, ¿no? Claro, va cambiando de positiva a negativa, unos días, un día, ay, quiero ir a mi análisis, súper bien, mi analista, wow, lo máximo, ¿no? Y al otro día, o la siguiente sesión es, no quiero ir, ¿no? O sea, no quiero ir porque la última sesión me confrontó como con algo de mi verdad que no me gustó tanto. Entonces sí se puede dar como, más bien, sí se da esta, o sea, vamos, no es lineal, no es que todo el tiempo sea positiva o todo el tiempo sea negativa, ¿no? Este, continuamos o leemos otra pregunta. Creo que ya, ¿no? También ya contestamos. Bueno, esto del pago, hay como mucha duda ahí en el pago, dice Axel Rush. Disculpen, me quedé con una duda en el pago. El analista entonces hace sesiones altruistas si no existiera un pago monetario por su terapia. ¿Sí dices esa pregunta? ¿Me la podrías repetir, por favor, María? Es que se cortó un poquito la señal de internet. Me quedé con una duda en el pago. El analista entonces hace sesiones altruistas si no existiera un pago monetario por su terapia. El analista no hace un acto altruista, ya que para que se genere un análisis es necesario la demanda del analizante. No se puede realizar un acto altruista porque, como decía Ángeles, el analizante va a pagar fuera del análisis. Y quizás si uno hace un acto altruista, no es, no es parte del análisis. Sería, o sea, no sería como ese, pues sí, ese, voy a utilizar la palabra que quizá no es la correcta, ese apoyo hacia el analizante, sino sería que él siga pagando por fuera, ¿no? Quizá que se le pierda el dinero, quizá que se enferme y tenga que estar pagando el médico. Entonces, el analista no hace un acto altruista, más bien el pago se realiza de una manera simbólica
el cual representa una función en el análisis también, porque al momento en el que se hace el acuerdo del pago, no únicamente es la parte directiva del analista, porque eso es parte del psicoanálisis. El psicoanálisis no dirige la conciencia, no da esta consejería, no da este dicto de necesitas pagar 300 pesos la sesión. El psicoanálisis le permite esa pauta al sujeto de hablar, de proponer y que vaya con base en su deseo. Por ello es importante que haya un acuerdo entre ambos para que haya también un análisis. No sé si me di a entender un poquito o les gustaría que se hablara sobre la misma pregunta. Sí. Sí, creo que son todas las preguntas. Si quieren, continuamos, ¿no? Pues con base en lo que estamos mencionando ahorita sobre el acto del analista, me gustaría también retomar un punto que mencioné anteriormente, que fue de Lacan, de el inconsciente nos guía mal. Cuando hablamos de inconsciente nos guía mal, no se trata de decir, el inconsciente es el malo, no. Lo que Lacan quiere decir es, no nos vamos a basar bajo el inconsciente del sujeto, de la posición del analista como sujeto. El analista hace una función y no se rige bajo su inconsciente, se rige bajo la demanda del paciente y él va dirigiendo el análisis. No lo dirige en sentido de dar pautas de qué se debe de hacer, sino en que el analizante llegue a decir lo que él desea. Como decía hace ratito mi compañero Lalo, que puede haber quizá en ese dibujo un punto, quizá la persona puede realizar un punto cuando le dicen que quién es él, ¿no? Pero el analista lo que trata de hacer es conocer qué hay más allá de ese punto y generarle ese deseo al analizante para que él lo pueda evocar, lo pueda decir, lo pueda actuar y que de esa manera siga su deseo. Y este es también parte del deseo del analista. El deseo del analista no es la cura del paciente, y esto que no se malinterprete, ¿no? O sea, aquí no se trata de lo que desea el analista para el analizante, sino lo que desea el analizante en su trayecto de vida, que se rija bajo su deseo. Y cuando hablamos de deseo, hablamos desde una parte de la legalidad, porque tampoco es como hablar de, pues, yo quiero ir a asaltar, sino también se basa en la legalidad que rige quizá el gobierno, que podríamos llamar un gran otro, las leyes que podemos llamar un gran otro, y también la permisividad o el acuerdo que se llegue entre dos personas. El deseo del analista es una función para el analizante. Le permite hablar, le permite decir, le permite descubrir. Y como menciona Lacan, el deseo del analista también pues trabaja o hace frente a la pulsión de muerte. ¿A qué me refiero con pulsión de muerte? A la destrucción, pero la destrucción no de una manera negativa, porque al destruir también se construye. Hay que verlo desde un punto neutro. El psicoanalista trabaja con esta pulsión de muerte porque es constitutiva de todo ser humano, ¿no? Que va como, pues sí, avanzando en su trayecto de vida. Y lo que hacen tanto el analista como el analizante es trabajar con esa pulsión de muerte. Por ejemplo, cuando se genera la angustia, lo que propone el analista y el analizante, y más bien el psicoanálisis, es dirigirse hacia la vida, ¿no? Hacia ese deseo. Y quizá esa angustia puede llegar a paralizarte, pero en análisis la cuestionas,
la escuchas, alcanzas a mirarla desde diferentes posiciones y esa angustia parte también de un deseo, para que esa angustia también nos lleva a movernos a diferentes lugares y a diferentes posiciones, aunque en determinados momentos regresemos hacia esa situación, pues como menciona Ángeles, no es sencillo o simple salir de un lugar en el que ya estábamos, ¿no? De un lugar en el que sabíamos quién éramos, porque cuando salíamos de ese lugar nos cuestionamos, ¿y ahora quién soy? Y ahí también está el de construir y vemos como la pulsión de muerte no es únicamente negativa, también nos lleva a movernos y eso es el deseo del analista, ¿no? El permitirle al analizante que él pueda decir, que pueda hacer consciente lo inconsciente, que se haga responsable pues, de su deseo y dirigirse hacia la vida. Ok, María, no sé si quieres que... se salió María. Ok, aquí nos vamos un poquito con un poco de preguntas. Creo aquí están, no sé si quieras seguir o pasamos a preguntas o las dejamos al final, María. Yo creo que la dejamos al final, ¿no? Que creo que quedan una o dos por ahí, para ir como ya concluyendo un poco esto, ¿no? Hablando un poco como un poco de esto del deseo del analista y qué onda ahí con el analista, ¿no? Y como bien mencionaba Lalo, ¿no? El analista, la formación del analista tiene que ver con su propio análisis, ¿no? Con la parte teórica, evidentemente, con la formación y con la supervisión de sus casos. No hay como otra manera de realizar la clínica psicoanalítica. Y bueno, es importante mencionar también en este punto algo de lo que habla Lacan. Lo voy a mencionar así brevemente, ya como para ir cerrando. Lacan habla de 4 discursos. Voy a intentar ser lo más clara posible. Estos discursos, él dice que es la manera de hacer lazo social, de relacionarnos con el otro. Voy a mencionar únicamente, bueno, son 4 discursos: el discurso de la histérica, el discurso del amo, el universitario y el discurso del psicoanalista. En este caso voy a mencionar el discurso del psicoanalista, ¿no? ¿Qué es lo que hace el analista, no? Ya se mencionó un poco la transferencia, super que se le pone al analista, ¿no? El analizante llega suponiéndole al analista un saber, ¿no? La realidad es que solo el analizante sabe de él, ¿no? Desde ahí, en ese contexto, el analista no sabe, sí sabe y sí tiene que tener conocimiento y formación, ¿no? Son cosas como bien distintas. Y de esta manera, a través como de la dialéctica con el analizante, con las preguntas, gracias. Hay como se empiezan a plantear preguntas y es cuando el analizante empieza a saber de ese saber que ya tiene, pero del que muchas veces no quiere saber, ¿no? Porque puede resultar por ahí como puede asustar un poco, ¿no? Hay gente que llega diciendo, yo soy muy buena persona, es que yo no le deseo mal a nadie, ¿no? Y como dentro del proceso se da cuenta que no es como tan buena persona, ¿no? Y entonces toca aprender a vivir con eso. Ese es más o menos como un poco el discurso. Lo que hace el analista es provocar esas preguntas, provocar incluso el deseo, provocar que el analizante sepa de su verdad. Es un poco también ahí
la posición del analista. Y bueno, también ya como para cerrar un poco, y como que la gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona va a análisis? ¿Qué se espera? ¿Cuál es como el resultado de un proceso analítico? Pues para comentar esto, cuando una persona va a análisis, pues va en busca de algo, no sabe qué, y por eso es que le deposita como ese saber al analista, ¿no? Llega conforme va pasando el tiempo, conforme va pasando las sesiones y todo, va descubriendo también ese analizante algo que le va provocando ese deseo de voltear a mirarse, ese deseo de voltear a encontrarse. Y pues puede pasar así mucho tiempo, puede estar en ese, porque también nunca va a encontrar todas esas respuestas que llegó buscando, porque a pesar de que le deposita al analista ese gran saber, pues tampoco él sabe todo de su vida. Entonces, llega ahí y por eso es el tiempo que no hay como un tiempo determinado también para el análisis, y muchas veces el analizante también lo que hace es que la resistencia lo hace abandonar el análisis. Y no porque no funcione, porque luego muchos dicen, es que no me sirvió, y es que no es eso, sino que tu propia resistencia al estarte enfrentando con situaciones que ya empiezas a ver, pues mejor dices ya no. Y lo que mencionábamos también antes, empiezas a llegar tarde, empiezas a faltar y hasta que definitivamente dices ya no voy. El hablar de tiempo también no es un tiempo lógico, porque si no es un tiempo lógico, no cronológico, porque también hablar de tiempo no es decir un mes, un año, sino es conforme se va pasando, conforme van pasando las sesiones, conforme lo vas haciendo. Para Lacan, el analista muchas veces pasa a ser como un objeto de desecho. Una de las resistencias que tiene el analizante es que a veces que dice, pues es que ya no me dice nada, ya lo sé todo, ya me di cuenta, entonces pone al analista como que en ese objeto de desecho y decide ya no ir. Sin embargo, para Freud, pues el análisis también puede durar mucho tiempo y puedes regresar y puedes estar yendo y viniendo y es un análisis que es interminable, porque al final de cuentas, pues nunca vas a tener como que todas esas respuestas y vamos viviendo cosas y vas viviendo situaciones que esas preguntas que al principio llegaste y querías encontrar la respuesta cambian conforme va pasando el tiempo. Y para el analizante yo creo que esa, pues no sé si se me permita decir, aventura de llegar al psicoanálisis es simplemente el despertar tu deseo, el ir cambiando. En el momento que te empiezas a analizar, es como el apostar a la vida. Mencionabas tú, María, que cuando una persona llega a análisis, pues es porque trae una situación fuerte, es porque quiere encontrar respuestas, y vas a encontrar quizás algunas, pero conforme vas analizándote vas a seguir encontrando pues más preguntas. Es lo que puedo compartir un poco de qué encuentra el analizante, ¿no? O qué recibe el analizante. Sí, claro. Sí, claro, es esto que mencionas, ¿no? Se puede reescribir una historia, quizá se aprende a vivir de otra manera, atravesar cosas que se pueden repetir desde distintos lugares, que sea un cambio bueno o malo, no lo sé, pero un cambio sí sucede. Sucede. Sí. Y bueno, voy a... perdón, para cerrar, y como es, ¿no? El psicoanálisis siempre va a apostar a la vida. Y siempre eso va a ser la ganancia de la persona que llega a analizarse, porque indudablemente de la situación que llegue o como llegue, pues el psicoanálisis apuesta a la vida y de ahí van a hacer ese deseo de voltearse a mirar y de cambiar muchas cosas. Así es, Claudia. Voy a una pregunta que hay aquí de Jorge Alberto. Comentaban que existen diferentes tipos de psicoanálisis.
Dentro de un proceso, ¿el analista puede tener diferentes tipos o se rige solo por uno? ¿Quién me apoya? Lalo. A ver, la última parte no te la escuché de la pregunta. Sí, existen diferentes tipos de psicoanálisis. Dentro de un proceso, el analista puede tener diferentes tipos o se rige solo por uno. Ok, no, definitivamente la respuesta es no. No hay diferentes tipos de psicoanálisis. ¿Por qué no hay diferentes tipos de psicoanálisis? Porque precisamente cada uno de nosotros tiene una base en la cual vamos haciendo esa interpretación, lo último que estábamos hablando. Entonces, de alguna manera, nos tenemos que enfocar en una sola. Si ahorita nosotros estamos trabajando desde Lacan, entonces tenemos que irnos desde que Lacan toma a Freud, pero nosotros estamos interpretando desde Lacan. Desde hay un texto que se llama La dirección de la cura, en el cual habla de este punto. Tenemos que, no es la palabra que utiliza el psicoanálisis, pero coloquialmente podemos llamar focalizar, focarnos en esa táctica, estrategia y política para llegar al análisis. Ese análisis, como ahorita lo estaba comentando Claudia, en el cual, ¿qué sucede ahí? En ese, cómo el analizante, el que está siendo analizado, cómo puede saber o suponerle un a otra persona que sabe que él no sabe. Entonces, si nosotros empezamos a divagar en cuestión a nuestra propia base teórica, entonces no podremos hacerlo. Desde la psicología, hay una teoría que es la teoría de la praxis, que trabaja un poco así. Pero estamos hablando de psicología. Funciona, toda la psicología, todas las psicoanálisis funcionan. ¿Por qué? Porque si no, no existirían, ya se hubieran erradicado. Pero aquí la pregunta sí es un poco no, tenemos que definir una teoría en la cual seguir. Pero aquí hay una respuesta por ahí que puso Vilchis, de que dice que a nivel institucional sí se puede hacer algo altruista. Posiblemente sí, pero desde la psicología, no del psicoanálisis. Ese es un punto muy importante. Porque ahorita Karina nos va a comentar algo de su que quiere puntualizar con respecto a ella. Va a intervenir desde donde estoy, porque hubo una falla técnica. Sí, ya es. Hola, otra vez. Hola. Bueno, ¿Otra vez? ¿Perdón? Ok, Yo quería responder una pregunta que me hacían acerca del pago. Como mencionaba, el pago es una función en psicoanálisis. La parte del pago nos pone en falta. Es decir, como sujetos siempre nos va a faltar algo, ¿no? No nos va a alcanzar el dinero, no nos va a alcanzar quizá lo que estamos estudiando, no nos va a alcanzar la parte laboral. El pago nos lleva a esa falta y al llevarnos a esa falta nos provoca el deseo. Ese deseo de quizá pagar nuestro análisis, quizá de pagar otro tipo de situaciones, pero el analista nos va a poner en esa falta para evocar ese deseo y para que el sujeto se mueva de la posición en la que está. Pues como hablaba, esa angustia nos puede llegar a paralizar o nos puede llevar a mover. Entonces, quizá este pago pueda ser una función para que el sujeto se llegue a mover y del lugar en el que está. Creo que también depende mucho del caso por caso, del análisis y de cada sujeto.
y de cada analista para poder acordar este pago. Pero sin duda la parte del pago nos pone en falta, nos provoca este deseo, nos lleva a movernos del lugar en el que estamos, es decir, podemos quizá generar otro medio para pagar la sesión, podemos proponer una forma diferente de pagar, pero también es un acuerdo de caso por caso que se habla con el analista y con base en ello el analista también le comentará al analizante cómo se está manejando quizá el pago, lo va a cuestionar quizá, pues, o sea, que le va a cuestionar la situación para que también eso lo dirija hacia otra situación, ¿no? No va a ser como mencionábamos, una manera únicamente altruista de quizá estás en una mala situación y pues no cobro. Porque ese cobro también nos provoca un deseo, que nos convoca a la vida, que nos convoca a movernos de la posición en la que estamos. Tal vez es alcanzar a mirar algo diferente del lugar en el que estamos. Gracias, Cari. Esto del pago es un tema muy amplio, ¿no? Como todos, fue como algo breve. Y bueno, agradecemos la presencia de los que nos estuvieron viendo. Por ahí sí quedan algunas preguntas, las responderemos ya después como por escrito. Y bueno, solo quiero comentarles que el siguiente jueves también hay live. Van a hablar de perversión, yo creo que va a estar como muy interesante y muy bueno. Y otro anuncio, el siguiente seminario de la Sociedad Psicoanalítica, que se va a llamar Lo Inconsciente y la Clínica Psicoanalítica, empieza el 31 de noviembre, sábado, 5 de la tarde, en línea. Y cualquier informes, algo de informes en la página de la sociedad. Y muchísimas gracias. No sé si alguno quiere agregar algo. Estamos ya como a tiempo, entonces yo agradezco la presencia de todos. Buenas noches. Buenas noches. No, gracias. Gracias, buenas noches. Pues yo agradezco por todas esas preguntas que nos ponen en falta, pero nos generan ese deseo para seguir adquiriendo más conocimiento y poder compartirlo con ustedes. Gracias, buenas noches. ¿Cómo lo encontró ahorita para conectar?